Y sí, muchachos, sucedió otra vez. Volvió a suceder. Volvió a suceder como en la final de la Copa América ante Argentina. Volvió a suceder como ante Uruguay. Y volvió a suceder ante la misma Uruguay en las dos veces que se cruzaron por eliminatorias. Tanto en condición de local, acá en Barranquilla, como en Montevideo. Volvió a suceder. Y volvió a suceder como en tantas otras oportunidades. Le ocurre esto cada tanto, muy a menudo, a la selección Colombia. Le volvió a suceder. Partidos que quizá, para decir la verdad, en el desarrollo de los 90, hoy casi 100 minutos, ciento y pico de minutos que se jugaron en el Mané Garrincha de Brasilia, quizá la selección Colombia dejó una buena cara. En lo general, en lo que tiene que ver con el partido, ya vamos a escudriñar, ya vamos a desandar lo que tiene que ver con el análisis del partido. Pero a grosso modo, en lo genérico, en lo general, la selección Colombia mostró una buena cara. Una cara con oficio, una cara con temple en algunos pasajes del partido. Bien posicionado en otros pasajes del partido. Había momentos en los que la selección Colombia naturalmente era superada por Brasil, por sus individualidades, por sus jerarquías, por los jugadores que tiene la canariña. Pero siempre nos pasa esto. O no siempre, o cada tanto. Pero ya como colombianos, ¿qué nos queda? Naturalizarlo, por lo menos de mi parte. La crítica, evidentemente, a lo largo de la historia, se ve que no ha servido. Parecen cosas que parecen como destinadas solamente para nosotros, sobre todo en los finales de partido, y cosas inexplicables en el fútbol, pero que siempre nos ocurren a los colombianos. Y ya prácticamente aparecen dos caminos. Uno es o el quejarse o seguir golpeándose contra la vida de por qué nos pasa esto. Y lo segundo ya sería, por lo menos la posición que yo he asumido desde hace mucho tiempo, es reírme para no llorar o aceptar que así nos tocó esta suerte, por lo menos en este deporte llamado fútbol. La verdad, nos volvió a suceder. Un partido que la selección Colombia de arranque empezó con la almohada en la cabeza. Empezó dormida. Dormida la selección Colombia, desconcentrada, que es lo que se le ve a esta selección de Lorenzo, que si bien tiene trabajo, que si bien se ve que de alguna forma ya está amalgamando una estructura, que ya tiene un equipo base y etcétera, etcétera, es una selección Colombia que particularmente o regala un tiempo, o se deja estar en algún pasaje del partido, o se duerme en los laureles, y allí le cobran los equipos rivales, allí se va en desventaja, y allí le pasan todos los infortunios que le pasan a esta selección Colombia. Arrancó el partido los primeros 10 minutos dormida la selección Colombia. Dormida. En otra sintonía. Mientras Brasil intentaba llevárselo por delante, jugando frente a su gente, la selección Colombia, por lo menos en los primeros minutos, no hizo pie. Desconcentrada, estaba en otra sintonía. Y allí llegó ese pase filtrado espectacular a Vinicius. Y Vinicius, que es rápido, que es veloz, que es ágil, que es malo para este tipo de malo, no que sea malo, pero malo de tener esa suspicacia, de tener que es sagaz, que es vivo para este tipo de acciones. Daniel Muñoz lo fue a marcar. Daniel Muñoz creo que comete para mí, según mi entender, comete un error conceptual. Y es que a un jugador veloz, ágil, tienes que marcarlo y más en esa posición, tratar de frenarle la avanzada, dejar que los centrales, en este caso que los demás defensores de la selección Colombia, llegaran a sus puestos para conformar la oposición y que no rematara tan franco a puerta. Se apuró, intentó cruzarlo, intentó quitarle la pelota. Claro, Vinicius, vivo, pillo, rápido, le adelanta un poquito, le toca un poquito la pelota, listo. Lo cruza y penal. 1-0 abajo. Y ahí, bueno, se nos viene la noche. Brasil en casa, con su gente, con lo que eso implica. Y no fue así. Si bien llegó el gol por intermedio de Rafinha, la selección de Brasil tampoco era una máquina.
no te llevaba por delante en el grueso del partido. Era un equipo, sí, con buenos jugadores, con buenos talentos, con un buen material, pero que es una selección que también está de alguna forma atada con alambres. Esta selección de Brasil no es que le entregue muchas garantías a su país, no es que le entregue muchas garantías a su entrenador Dorival Junior, que hoy incluso estaba insultado, le estaban insultando en el partido, a los jugadores también lo insultaron, se fueron abucheados en el entretiempo luego de que la selección Colombia empató por intermedio de Luis Díaz. Tampoco es que era una selección de Brasil que estaba gustando, goleando a la selección Colombia, no, y eso es lo que da rabia, o eso es lo que queda como una especie de sinsabor, de que la selección Colombia pudo haber hecho más, de que la selección Colombia pudo haberse, ¿por qué no? Pudo haberse llevado un punto de oro. Eso sí que era un punto de oro. Eso sí que era un punto de oro. Por ejemplo, empatar de la forma en la que se iba en tiempo pasado, iba a empatar con la selección de Brasil. Claro, porque la selección Colombia, después de los 18, 20 minutos de la primera parte, la selección Colombia empezó a encontrarse, empezó a juntar pases. James Rodríguez empezó a asociar. Los laterales fueron claves, subiendo al ataque. También proyectando algunos pases para el mismo John Córdoba, que si bien no llegó a pesar como tal y como lo está mandado a hacer un delantero de su categoría, sí empezó a incomodar a Magaláes, empezó a incomodar a Marquinhos, empezó a incomodar a la saga de Brasil, y eso le fue dando terrenos ganados a Colombia en el área rival. Y la selección Colombia se fue sintiendo mejor, se fue asociando, fue ganando lugar, fue a presionar más arriba, que no es cosa menor, y en una de estas presiones en ataque, John Arias roba la pelota a Joelinton, se la da James habilita a Luis Díaz engancha hacia adentro y pumba. 1-1 para la selección Colombia y obvio, felicidad, júbilo. La selección Colombia demostraba ciertamente carácter porque era reponerse ante un partido que tenía cuesta arriba, lo empata, lo iguala de buena forma, lo iguala de buena manera, ya justificando incluso el buen momento que atravesaba la selección Colombia en ese momento del partido, y se va al entretiempo con una sonrisa, los brasileños abucheados, puteados por la gente que los fue a ver a Brasilia, y nosotros, los nuestros, se fueron con un buen sabor de boca, se fueron con una buena presentación, porque ya la selección Colombia, repito, hasta esa altura ya tenía otra cara. Ya la selección Colombia estaba demostrando otras cosas. Ya se sentía bien en el terreno de juego, no sufría el partido y ya estaba haciendo pata ancha ante Brasil en condición de visitante. Y el segundo tiempo también lo encaró la selección Colombia bien. Sin ningún cambio. La verdad es que el equipo, para mí por lo menos, no parecía que necesitaba cambios. Empezando la segunda mitad, la selección Colombia siguió con un buen ritmo de juego. De hecho, en un momento en la transmisión empiezan a dar las estadísticas y estas cosas que a veces no sirven de nada, porque hoy ¿dónde te vas a meter la estadística? Pero en un momento la selección Colombia empezó a manejar tanto la pelota que llegó a superar la tenencia de la pelota con respecto a Brasil. Lo superó por mínimo, pero hay que sacarle la pelota a Brasil en Brasil, Hay que sacarle la pelota a Brasil en Brasil. Y esta selección Colombia lo logró. Lo logró hoy. Lo logró en condición de visitante. Lo logró después de ir 1-0 abajo. Después de empatarlo, de salir a un segundo tiempo, de seguir con la misma intensidad, de seguir con el mismo volumen de juego. La selección Colombia en el segundo tiempo también demostró buenas cosas. La pasó mal en otros momentos. ¿Fue superada en algunos momentos también? Seguro que sí. Claro, es Brasil, en condición de local. Eso no lo podemos negar. Eso no lo podemos dejar de lado. Ahora, esta selección Colombia, en esa segunda misma mitad de la que estoy hablando, en la que estaba mostrando una buena cara, en la que estaba mostrando buenas señales de que esta selección Colombia está con carácter, esta selección Colombia está con oficio, esta selección Colombia está plantando cara de visitante ante Brasil. Bien, Colombia. Llega un momento en el que obviamente Brasil empieza y hay una jugada que para mí empieza a cambiar un poco el rumbo, por lo menos de lo que venía demostrando la selección Colombia en el segundo tiempo, y es el choque de cabezas entre Davinson Sánchez y Alisson Becker, el portero de Brasil. Allí la selección Colombia se enfrió un poco, obviamente todas las atenciones se pusieron
con Davinson Sánchez, con su estado de salud, porque no quedó muy bien. Alisson Becker tampoco. Y ambos tuvieron que salir, por supuesto, del terreno de juego por conmoción cerebral. El partido se demoró de alguna forma, por supuesto, porque requería de la atención prioritaria de los mismos. Pero ahí la selección Colombia, que venía con un ritmo bastante sobresaliente, se empezó a enfriar la selección Colombia. Y allí se empezó a enfriar. Se empezó a enfriar Colombia, se empezó a enfriar el partido mismo, pero ya después de eso viene una especie, una ventanita, y aquí vamos a abrir una ventanita de polémica que se abrió, porque la selección de Brasil termina haciendo 7 cambios, y a muchos, por supuesto, enseguida se le encendieron las alarmas de alguna especie de alineación indebida, porque si bien son 5 cambios, se habilita uno, que era lo que decía el grueso de la opinión pública, se habilita uno, o no es que se habilite, o de alguna forma no se cuenta el sexto por conmoción cerebral, en este caso por el de Alisson Becker, que entra el portero Bento, pero lo que quizás no quedó muy claro, aquí no hay ninguna alineación indebida, lo que no quedó muy claro y que quizá por ahí se presta un poco para la malinterpretación del reglamento, es que ese cambio que se le habilita a la misma selección afectada, en este caso a Brasil o a Colombia, porque en este caso los dos fueron afectados, si bien ese cambio no se cuenta, ese cambio le habilita uno al rival también. ¿Qué quiere decir? Que como Davinson Sánchez resultó lesionado por conmoción cerebral, como Alisson Becker también, eso quiere decir que ambos tuvieron un cambio más y ambos se habilitaron un cambio más. Es decir, ambos tenían la posibilidad de hacer 7 cambios. Entonces, en este caso se derriba esa teoría o ese murmullo o esa opinión que había, esa duda que había con respecto a una posible alineación indebida, porque obviamente la selección de Brasil terminó haciendo 7 cambios, el último de Leo por Vinicius, y allí parecía que había una especie de alineación indebida, que había que pedir los puntos y demás, pero saldado este impasse, saldada esta duda, no hay ninguna alineación indebida. Repito, las lesiones de ambos por conmoción cerebral, tanto de Alisson como la de Davinson Sánchez, se habilitan un mismo cambio adicional para el mismo equipo, pero también le habilitan uno al contrario. Entonces, como que prácticamente la selección Colombia y Brasil tenían la posibilidad de hacer 7 cambios. Dicho eso, la selección Colombia se fue cayendo después de eso. Se empezó a caer, empezó a perder físico, empezó a verse poco fresca, empezó a entregar quizá un poco de señales de algunos desgastes específicos. Por ejemplo, en James Rodríguez ya no tenía la misma vitalidad el cucuteño, la verdad que ya se lo veía incluso hasta en algún pase de Carrascal, ya ni siquiera intentaba ir a buscar a la pelota. Entonces ya la selección Colombia empezó a perder frescura. Ya la selección Colombia empezó a sufrir el partido desde lo físico de alguna forma. No a sufrirlo en gran medida como tal, pero sí a pasar ciertos sofocos defensivos. Brasil entró con Savinho explotó la banda izquierda de la selección Colombia, la derecha del ataque brasileño, por ahí llegó varias veces. Hubo una de Guilherme Arana que prácticamente lo toma bajando en el cabezazo y no de pleno, que la tira por arriba, que también fue otra aproximación sobre el final del compromiso, porque ya la selección Colombia se estaba quedando sin arrestos físicos. Ya la selección Colombia lo estaba sufriendo el partido desde lo físico. Y Néstor Lorenzo de mi vida, yo entiendo quizá que el pálpito del partido, que el pulso del partido estaban los que estaban dentro de la cancha y que quizá era muy difícil, voy a decirlo de alguna forma, es difícil meter un jugador que no tiene ese pulso del partido, meterlo a la cancha donde prácticamente la selección Colombia estaba jugando bien, pero que ya estaba mostrando algunos desgastes. Creo que no quería meter mano para no tocar nada porque la selección Colombia estaba haciendo un buen partido, y en ese no tocar nada creo que se dejó estar, creo que se dejó ganar del cansancio mismo de la selección Colombia, del agotamiento natural de los jugadores, y los cambios los hizo tarde, por lo menos en el mediocampo, donde creía yo que se tenía que refrescar el mediocampo unos minutos antes. Quizá por ahí hubiese arreglado un poco más la mitad de la cancha y la selección Colombia no hubiese quedado sobre el final prácticamente replegada atrás y defendiendo a una Brasil que se le fue encima. Quizá los cambios fueron tardes, creo yo de alguna forma
que el cambio de James Rodríguez quizá no era por Kevin Castaño. Si bien Kevin Castaño te aporta cierta marca, pero no es el más excelso de los jugadores para marcar, pero te aporta cierta marca, es un volante más, te puede robustecer el mediocampo. Creo de alguna forma, Lorenzo de mi vida, que ese cambio podría ser Quintero, para que tuviera la pelota, para que hiciera tiempo, para que malgastara un poco el tiempo, para que se fueran los minutos. Y eso creo que le faltó a la selección Colombia hoy. Quizá un poco más de lectura de parte del entrenador. Quizá verla un poco antes lo que ya iba a pasar, porque ya se veía, porque la selección Colombia no hizo cambios en el partido. Más allá de Davinson Sánchez, el obligado, la selección Colombia no había hecho cambios. La selección Colombia no había hecho cambios. Y justamente por esta situación se fue quedando sin gasolina, se fue quedando sin arrestos físicos y que luego lo sufrió. Y un jugador como Juan Fernando Quintero, repito, quizá hubiese sido clave para sostener la pelota, para aguantar, para quemar un poco de tiempo, para administrar mejor la pelota, para administrar mejor los tiempos, y no un jugador como Carrascal, que si bien tiene buen manejo de pelota y demás, es un jugador que es más de gambeta, es más de ir para adelante, es más de dar un pase, es más de ser quizá un poco desequilibrante. No era quizá Carrascal el jugador. El jugador era Juan Fernando Quintero, Lorenzo. Era Juan Fernando Quintero, que la amase, que la tenga, porque incluso hasta la selección Colombia en algún momento lo valoraba. Yo acá a miles de kilómetros de distancia, detrás de una pantalla de un televisor, valoraba que la selección Colombia empezaba a ser pilla, empezaba a ser viva. El portero Camilo Vargas haciendo un poco de tiempo, el mismo Mojica, que también tuvo un buen papel, también haciendo un poco de tiempo, le bajaba un poco las revoluciones a Brasil, que ya se le venía para adelante con todo. Ya Vinicius estaba fuera de foco, Vinicius desaparecido prácticamente en el partido, a excepción del penal que provocó y sobre el gol que lastimosamente para los intereses de la selección Colombia logra prácticamente sobre el final del compromiso, porque ya después adicionaron 10 minutos y Brasil se le fue adelante a la selección Colombia y la selección Colombia prácticamente no daba restos físicos para más, para sostener a los dirigidos por Dorival Jr., que termina salvando las papas. Pero es Brasil, termina salvando las papas Brasil. Y Colombia le vuelve a pasar lo que casi siempre le pasa a la selección Colombia en este tipo de casos, en este tipo de partidos, en este tipo de historias. Casi siempre a la selección Colombia le pasa lo mismo. Y en el último tiempo le viene pasando bastante seguido. Le pasó, repito, hoy, le pasó en la final ante Argentina, le pasó ante Uruguay en Montevideo, le pasó ante Uruguay en Barranquilla y le viene pasando seguido a la selección Colombia en el último tiempo. Y le viene pasando seguido. Repito, la vida como colombianos nos dio dos opciones. O nos emputamos o nos enojamos por lo que nos pasa, por nuestra dicha o por nuestra desdicha que nos tocó en la vida. O lo aceptamos y nos reímos y decimos, bueno, esto es Colombia y esto es lo que naturalmente vamos a tener durante toda la vida. Hemos tenido y vamos a tener de ahora en más también. Hay dos caminos. Ya es una cuestión, no se sabe si de mentalidad, no se sabe si de concentración, no se sabe si está metido en los partidos, no se sabe si es que el mundo nos odia, si es que nosotros mismos nos odiamos y no vemos las variantes cuando las tenemos que hacer. No sé, ya a esta altura no se sabe. Lo único que se sabe es que a Colombia le sucedió, le sucede y le va a seguir sucediendo. Eso ténganlo por seguro, porque esa es la historia de Colombia. Ha sido, es y será. Lastimosamente es así. Tendremos que vivir con esto, tendremos que acostumbrarnos a esto. Ya nos acostumbramos en el pasado, acostumbrémonos en el presente porque nos está pasando y bueno, que sea lo que Dios quiera de ahora en más. Pero ¿cómo Colombia se le va un partido entre las manos? Por Dios. ¿Cómo se te va un partido que estaba justificando un buen momento de la selección Colombia? De alguna forma repuntaba en lo anímico, encarabas lo que era el partido del martes ante Paraguay de otra forma, porque le sacabas un buen resultado a Brasil en condición de visitante, donde no es fácil, pero donde particularmente en esta eliminatoria, hasta Venezuela le logró sacar un punto en condición de visitante. Entonces eso también te obliga, Colombia, a traer puntos de Brasil. Y hoy tenías un punto ante Brasil prácticamente consolidado, prácticamente cosechado, y en la última te pasó lo que siempre te pasa, Colombia. O te cagaste,
o te pasa porque te tiene que pasar, o por estar desconcentrado, o porque no se tomaron las decisiones a tiempo que se tenían que tomar. Te volvió a pasar, Colombia. Volvió a suceder. ¿Qué queda? Indignarse puede ser un camino. Aceptar la triste, cruda y cruel realidad puede ser el otro de los caminos. Pero le volvió a suceder a la selección Colombia. Y queda ese sinsabor, porque había jugadores para destacar hoy en la selección Colombia. Había jugadores para destacar, incluso el mismo Davinson Sánchez, que creo que había hecho un partido bastante bueno. Hasta su lesión, por supuesto, ya no lo podemos analizar más porque ya después de eso tuvo que abandonar el campo de juego. Lucumí creo que también había hecho un partido ciertamente decente. Daniel Muñoz es esto. Daniel Muñoz es el que te deja a medio caminar en una final de Copa América porque se hizo sacar una amarilla en las semifinales. Daniel Muñoz es el que hace un buen papel también, el que figura en Premier, es el que le entrega variantes a la selección Colombia defendiendo y atacando por el lateral derecho. También es el jugador que te hace un penal hoy ante Vinicius, un penal que se podía evitar. Entre buenas y malas intercala Daniel Muñoz. ¿Es el mejor de los nuestros en esa posición? Sí, pero a veces está como pasado de rosca, se enoja mucho, le estrila a los árbitros. Daniel Muñoz es especial, es especial. Johan Mojica para mí hizo un partido bastante aceptable. Tanto Vinicius como Rodrigo, la verdad yo hoy no los vi en el partido, la verdad no los vi. Obviamente sale sobre el final Vinicius rescatando a Brasil con una jugada que patea desde la casa y se desvía en la defensa de Colombia y entra. Pero la verdad es que en el grueso del partido, gente, ¿qué quieren que les diga? Tengo que ser honesto, creo que la selección Colombia jugó un buen partido. Creo que jugó un buen partido. Ahora, evidentemente no alcanza. Evidentemente no alcanzó. Evidentemente no alcanzó. Habrá que mejorar, habrá que seguir para adelante, por supuesto que sí. Esta selección Colombia tiene mucho para crecer, seguro que sí, pero no está siendo tan viable eso que se espera de la selección Colombia y que después los dirigidos por Néstor Lorenzo lo demuestren. Ya son 3 partidos al hilo que la selección Colombia pierde. Uruguay, Ecuador y ahora ante Brasil. Uruguay, Ecuador y Brasil. 3 partidos perdidos. 3 partidos perdidos. Y si hacemos más atrás, son 5 partidos de los cuales hubo 4 derrotas y una victoria ante Chile. Chile que le gana a Paraguay, le gana a Bolivia, le ganan todos. Es la peor selección, la última. De hecho va última. Se está quedando fuera del Mundial, si es que ya no está prácticamente afuera. Entonces, de los últimos 5 partidos, la selección Colombia solamente le ganó a Chile. Perdió con Bolivia, perdió con Uruguay, o perdió con Ecuador, perdió con Uruguay y ahora pierde con Brasil. Y se viene Paraguay. Junior, pero estás viendo fantasmas. Ya parece que Uruguay es la Brasil del 70. No. Paren un poco la moto. No, tampoco es la Brasil del 70. Pero es una selección que en el último tiempo no pierde. Es una selección que en el último tiempo no pierde, que la tiene Alfaro, que Alfaro, si hay algo que tienen sus equipos es que son muy defensivos y que son bastante ordenados para defender, que no te regalan casi nada, ni un centímetro, y que lo vienen demostrando. De hecho, ya hoy se acomodaron, se colocaron allí cerca en los puestos de vanguardia, ahí cerca en la cima, en los puestos que están allí para ir al Mundial. Y hoy la selección Colombia ha visto cómo en su momento empezó a conseguir, a cosechar ahorros, a cosechar puntos, y hoy ya se le están acabando esos mismos puntos, esos mismos ahorros. Junior, pero ya parece que nos vamos a quedar fuera del Mundial. No todavía, o no tampoco, o sea, creemos que no. Creemos que esta selección Colombia tiene para ir al Mundial. Ahora, de que se está espichando, de que se viene pinchando, es innegable. Es innegable. Y hoy fue una muestra más de eso, que lo perdió sobre el final, y habrá que ver cómo Néstor Lorenzo hace para levantar anímicamente a estos jugadores, porque si bien en el último tiempo no han conseguido los mejores resultados, y que entre fecha y fecha, o entre ventana eliminatoria y ventana eliminatoria, hay meses para jugarse, son derrotas que vienen calando, y que vienen calando hondo. Y de la forma en la que se perdió hoy, ojalá la selección Colombia se reponga desde lo mental, desde lo actitudinal, desde lo emotivo rápidamente,
porque esto no te da espera, porque el martes te enfrentas en Barranquilla ante Paraguay, una Paraguay que viene sin perder, que viene con confianza, que viene envalentonada, y una selección Colombia que, por el contrario, viene cascoteada, viene baja anímicamente, viene de perder y viene de perder 3 al hilo. Entonces, es para considerar. Hoy nos volvió a suceder, lastimosamente. Gente, muchísimas gracias. Gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, se suscriben, dejan un comentario y nosotros nos vemos en un próximo envío.